a ti, Miriam, y a todos los presentes, porque para mí siento como una especie de honor que tengo hoy de visitar uno de los lugares que para mí son emblemáticos, porque evidentemente yo tengo un sentido identitario con la Cuenca Minera, porque nací allí, porque cuando era una niña, como ya una va cumpliendo años, cuando era una niña me montaba en el tren y iba desde Campillo, yo no había nacido en Campillo, iba a Río Tinto y veía ese parque tan espléndido, veía un territorio que no se podía entrar porque estaba vallado y estaba prohibido para los nativos, que era Bellavista, hace años. Y luego después, bueno, pues cuando tuve que estudiar no había universidad todavía, a mí siempre me gustó la historia. Y resulta que todo esto lo digo porque de alguna manera resume un poco por qué me estoy dedicando a esto, ¿no? Como no había universidad me tenía que ir a Sevilla, yo era hija única, mis padres decían que no, que maestra, porque ser maestra entonces era un prestigio para una mujer, no necesitaba nada más. Entonces yo hice magisterio. ¿Y por qué digo por qué hice magisterio? Porque cuando terminé hay un poblado que ha desaparecido, que se llama La Atalaya, que fue mi primer destino. Y fue uno de los poblados primeros que se hicieron en la cuenca minera de Río Tinto, ¿no? Entonces, cuando me jubilé, bueno, después me vine a Huelva y se creó un programa de la Consejería de Educación y de Cultura, de difusión del patrimonio histórico, me incorporé a él. Y traigo esto porque uno de los trabajos que hice entonces en el año 91 tiene relación porque es la arquitectura inglesa en Huelva y hablo, claro, evidentemente, de la Casa Colón, del muelle, del barrio obrero y toda esa serie de cosas. Y como iba destinado a los profesores, pues también un cuadernillo para que los pudieran utilizar con los alumnos, ¿no? Entonces, digamos que esto tiene un valor histórico para mí porque se hizo en el 91. Estábamos ya barruntando la Expo del 92 y entonces se le dio una importancia grande teníamos dos hechos históricos fundamentales, que no hace falta que yo los diga porque lo sabéis todos. Uno son los lugares colombinos, que ahora aprovecho también y es un paréntesis para decir que hay una exposición magnífica en el museo sobre Washington Irving, un americano que vino y se enamoró de los lugares colombinos y escribió un libro en 1928, ¿no? Y entonces los lugares colombinos por una parte y la presencia británica aquí, de alguna manera nos pusieron aparte del yacimiento arqueológico, que también son muy importantes, están en la provincia, ¿no? Entonces nos situó un poco a nivel internacional en una tierra que, siendo recóndita y estando aquí aislada, pues ha sido históricamente bastante importante, ¿no? Cuando me jubilé voluntariamente en la universidad, pues lo hice porque realmente quería retomar mi labor investigadora, ¿no? Y entonces la labor investigadora, como yo había estado en una de las escuelas que fundaron los ingleses en Río Tinto, porque siempre he oído yo decir cuando era pequeña que una de las cosas buenas que habían hecho los ingleses, porque era controvertido la relación, tú que eres de Nerva, ¿no? Sabes que, en fin, no se juzgaba demasiado bien la presencia británica allí por circunstancias diversas, y una de las cosas buenas que habían hecho era la creación de escuelas. Cuando yo me jubilé, digo, yo estaba en una escuela, en un poblado que ha desaparecido, la Atalaya, yo quiero investigar la historia de las escuelas que se fundaron, y que la fundó un personaje que yo reclamo, que en Huelva es absolutamente desconocido, y fue el presidente durante 25 años de la Río Tinto Company y quien compró las minas de Río Tinto. Sin embargo, por las características suyas particulares de ser una persona especial, pues es muy poco conocido aquí en Huelva. Se llama Mackay Madison. Todo se lo debemos a él. Y entonces, bueno, primero, cuando iba a investigar sobre las escuelas, pues me fui al archivo de la Fundación Río Tinto y no sé por qué, porque no puedo explicar por qué, en vez de las escuelas me surgió el tema de los cementerios, que siempre ha sido un espacio que a mí me interesa muchísimo, ¿no? Y entonces digo, anda, pero si es que en Huelva, precisamente, no sé si mira para allá, para acá, me perdonáis, ¿eh? Si es que en Huelva existen 3 cementerios británicos. Yo conocía el cementerio británico de Málaga, el de Bilbao, en fin, me había visitado varios cementerios británicos porque me gusta mucho. Si os fijáis, llevo una cruz celta. Entonces, las cruces celtas me gustan mucho, ¿no? Pues Escocia es precisamente la tierra de Mackay Madison, donde nació. Y porque en la época victoriana, el Imperio Británico, Escocia jugó un papel absolutamente especial con la difusión por todo el mundo de lo que era el Imperio Británico y se expandió por la joya de la corona, igual que nosotros tuvimos durante mucho tiempo Cuba y la India ha sido la joya de la corona para el Imperio Británico, ¿no? No me quiero extender demasiado y entonces me salió este libro
que aprovecho los 3 cementerios británicos, porque en Huelva ni siquiera saben que existe un cementerio británico que está al lado de la Soledad, que afortunadamente el ayuntamiento ya por fin lo va a poner en valor, porque como este año ha sido todo un éxito, las primeras jornadas del legado británico, pues hay una conciencia de identidad de sacar, en fin, ese patrimonio importante histórico que tenemos aquí en Huelva, ¿no? Y el ayuntamiento es muy consciente de eso y está haciendo todo lo posible. Entonces empecé a ver papeles y en vez de las escuelas, pues lo que hice fue un estudio de los 3 cementerios, pero aprovechando los cementerios para hablar de nuestro pasado minero. En Tarsi, por ejemplo, hay uno pequeñito antes de entrar, el más pequeñito de todos. En Huelva, evidentemente, que es absolutamente desconocido para mucha gente, y en Río Tinto, al lado de Bellavista, está el otro pequeño. Y bueno, ¿y por qué hay 3 cementerios británicos en una provincia tan pequeña y demás? Evidentemente porque estuvieron mucho tiempo los ingleses con nosotros y había unas circunstancias que no eran católicos. Unos eran presbiterianos, otros eran anglicanos, y luego al puerto venían gente de nacionales distintas que tenían confesiones diferentes. Las leyes entonces eran muy restrictivas y no se permitía que alguien que no fuera católico se enterrara en nuestros propios cementerios. Entonces surgió este libro, que aparte de los cementerios es un repaso a la historia de la minería, tanto en Tarsi, la presencia extranjera en Huelva, y en Río Tinto. Y luego, pues hace menos tiempo, viendo que el personaje fundamental y muy desconocido en Huelva era quien compró las minas de Río Tinto, pues me metí aquí, porque este hombre está así relacionado con la creación de las escuelas. Este era una persona, un empresario impresionante de una firma James Madison and Company, que hizo una fortuna en Oriente, en la India, en China, en el Japón y todo. Y bueno, desde la City londinense tenían el prestigio, un tío suyo, y Madison era un sobrino de James Madison. Entonces resulta de que, aparte de ser un hombre de negocio y muy inteligente, pues por su sentido religioso, que era presbiteriano, le interesaba mucho que cuando vino aquí, en esta tierra, sabía que eran católicos, pero que realmente no quería cambiar, pero quería de alguna manera proporcionar a los futuros obreros de la cuenca minera, pues que aprendieran la Biblia, porque la Biblia nos identifica tanto a los católicos como a los protestantes y todo eso. Entonces surgió, bueno, pues este libro que, entre comillas, me siento un poquito orgullosa de haberlo realizado y sacar a la luz un personaje que es sumamente importante, que es un Mackay Madison, y por eso puse un victoriano en las minas de Río Tinto como subtítulo. Y ahora estamos en uno de los espacios. ¿Por qué estamos en este espacio? ¿Por qué crearon? Ya para no desviarme, y no sé, ya quizás me estoy colando, ¿ves? Y no he dicho nada de lo que tenía que decir. ¿Por qué estamos en este espacio? Pues porque cuando se creó el barrio resulta que eran unos años absolutamente difíciles para la compañía. En 1913 hubo una huelga general con unas consecuencias impresionantes. Incendiaron el Pozo Alicia. Hay 2 británicos que están enterrados en el cementerio británico de allí, que tienen unas cruces celtas muy bonitas porque fueron a ver qué es lo que sucedía, y tres personas más que eran de nacionalidad española. Y entonces había llegado como director general un personaje que es sumamente importante en la historia, Walter Browning. Le decían don Walterio porque los españoles teníamos tendencia, no sabíamos inglés, teníamos tendencia a castellanizar todos los nombres, don Walterio. Entonces era el rey de Huelva, ¿no? ¿Por qué se crea esto? Porque evidentemente aquí había 4 focos interesantes de la compañía de la Río Tinto Company, y no estoy hablando de la Tarsi Sulphur and Company, que es otra compañía igualmente importante, pero hoy no puedo hablar de ella, tengo que hablar solamente de la de Río Tinto, ¿no? Entonces se hace el Hotel Colón, no puedo explicar por qué se hace el Hotel Colón. Ahí hay 2 alemanes que presionaron a Madison para que lo construyera, porque el 4º centenario estaba a la vuelta de la esquina y esto parecía que iba a ser un paraíso donde iban a venir gente de todos los sitios, entonces no había un hotel para alojarlo. Estaba el muelle, evidentemente, esa especie no sé, de testigo histórico tan impresionante que ahora con la ría que han hecho, pues la verdad es que es magnífico, ¿no? Y luego estaban los depósitos de mineral y, claro, toda esa serie de cosas, los depósitos, los talleres para las reparaciones y demás, necesitaban mano de obra. Entonces había una mano de obra bastante amplia aquí en Huelva ya. Entonces, ese sentido paternalista para que se portaran bien, porque igual que aquí
los ingleses intentaron que no hubiera huelga, pero las hubo. En el Reino Unido pasó exactamente igual. Era una clase media que le daban una vivienda, le daban escuela y demás para que no protestaran, para que los obreros se sintieran solidarios siempre con los empresarios, porque estaban ayudándoles, en ese sentido paternalista, ¿no? Y bueno, pues detrás de eso hay que explicar también por qué se hizo el barrio obrero, no solamente para darle unas casas a los obreros, para controlarlos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que en 1913 hubo una huelga con unas consecuencias tremendas para la empresa, la Rio Tinto Company. Es que en 1917 hubo otra, y en 1920 otra. Y uno de los principales estaba ya la CNT, la UGT, se creó el Sindicato Católico, etcétera. Pues una de las cosas más importantes era, de alguna manera, aminorar ese sentido y decir, vamos a controlar a la población que tenemos en Huelva en un recinto especial. Como era dueña de 8 hectáreas aquí, en la provincia estaba la Casa Colón, estaban los depósitos de minería, estaba el velódromo que ha desaparecido, por aquello de que los deportes, como sabéis, el recreativo fundamentalmente, pero otros deportes también, eran muy practicados por ellos. Entonces se hizo esto. Y se hizo, si lo veis, la casa del guarda, con una puerta, porque las restricciones aquí eran absolutas. O sea, la gente no podía salir, estaban controlados porque evidentemente les interesaba a la compañía controlarlo, y afortunadamente, aparte de esas circunstancias, yo ya no puedo explicar más, me gustaría explicar muchas cosas, pero no tengo tiempo, pues realmente lo que nos han dejado es una joya. Yo no sé, hasta 1980 yo creo que el Colegio de Arquitectos tomó conciencia de que esto había que declararlo un bien de interés cultural, porque realmente Huelva, sabéis que no ha sido especialmente monumental, sobre todo porque tiene ahí la competencia de Sevilla, que vas a Sevilla y encuentras monumentos por todos sitios. Huelva era un poco huérfana en ese sentido, ¿no? Y entonces, bueno, pues a partir de 1980 se declara esto como un bien de interés cultural, luego desaparece, y una de las cosas que desaparecieron, que estaban frente a esto, era el hospital. El hospital desapareció y hoy tenemos un centro comercial, que no hace falta que yo diga cuál es, ¿no? El Corte Inglés, que claro, aprovechó los terrenos en los años posteriores y entonces hizo donde desgraciadamente perdimos también otro edificio que sería interesante conservarlo, ¿no? No puedo decir muchas más cosas porque creo que me salgo del guión, ¿no? Tengo la idea de la importancia del espacio y de... Pero bueno, los que estén interesados tienen... Esto yo no lo vendo porque tenga ganancias, sino simplemente por quien esté interesado, y esto, a pesar de que habla de los cementerios, es la historia de la minería tanto en Tarsi, en Rio Tinto como en Huelva, ¿no? Y bueno, pues esto lo ha estado regalando el ayuntamiento, porque una edición que yo hice hace 10 años se había agotado y el ayuntamiento los ha estado regalando, y creo que ahora que va a rehabilitar el cementerio británico al lado de la Soledad, va a hacer más ejemplares y también los va a poner allí. El ayuntamiento. Esto es la universidad y este el ayuntamiento. Y ahora, esto es una avanzada que tenemos, el proyecto de que están rehabilitando el pequeño muelle de Tarsi, pero que Tarsi es muy importante también desde el punto de vista histórico. Entonces el muelle de Tarsi están arreglándolo porque está declarado bien de interés cultural. Y hay un profesor que murió de la Universidad de Glasgow, que escribió un libro que es básico y fundamental para conocer también la historia de Tarsi, que se llama The Mine of Tarsi, las minas de Tarsi. Lo tengo traducido y estamos intentando que el ayuntamiento pues edite ese libro, pero eso es todavía un proyecto que está ahí en cierne. Y bueno, muchísimas gracias por... Estoy un poco afónica porque me he resfriado y la voz me sale un poco nasal, ¿vale? Bueno, soy Juan Carlos García, catedrático de Ingeniería Química e investigador del Centro de Investigación de Tecnología y Productos, Prodotec y Procesos Químicos. Por eso está el acrónimo Prodotec. En cuanto a... Bueno, nosotros, sobre todo, nuestro grupo, dentro de este investigado sobre todo de la biorefinería de material linocelulósico, menos en grasa están sobre todo parte del grupo de reología, pero grasas lubricantes o estos asfaltos. Y metiéndonos en tema, lo de si es posible hacer combustible a partir de la grasa animal,
se ha hecho toda la vida de Dios, por llamarlo así. Por ese uso, por poco se acaba con toda la ballena, porque se utilizaba la grasa para sacar glicerina, para la iluminación, para casi todo lo que se utilizaba grasa. De hecho, se ven muchas películas de balleneros que se ven, y por poco se acaban con la ballena por eso. En cuanto ahora, con esto de los biocombustibles, biodiesel, bioqueroseno, pues, de una parte aquí, unos 20 años, a lo mejor sabe más en eso, se ha empezado también, porque se está sacando de aceites vegetales usados, siempre hablando de segunda generación, que son biocombustibles de segunda generación, que no compitan con los cultivos para alimentación humana, porque si no son los de primera generación y podría dar lo que ya sabemos. Sobre todo se utilizaría en países menos para plantar, para obtener colza, por ejemplo, para obtener, que es una planta oleaginosa y demás. Y entre las cosas, los aceites usados, etcétera, etcétera, se ha vuelto un poco a la grasa animal, pero como subproducto de la industria cárnica. No es que se críen cerdos para sacarle la grasa. Y teniendo en cuenta que también hay 3 categorías, se supone que habría que utilizar la grasa de primera categoría o segunda y poco de la de tercera. Él sabrá más, porque si no volvemos lo mismo. La de tercera categoría es de consumo humano un poco, pero también es la que se utiliza para hacer los piensos. Estos famosos piensos. Y cuando hablamos, es que siempre nos vamos al cerdo, pero se puede utilizar grasa de cualquier animal, desde cerdos, que siempre es el que más tiene, vacas o pollos, que tienen menos, etcétera. Por supuesto, se hace, eso ya dirá el compañero, hay que primero prepararla y luego hacerle hay 2 procesos químicos, que hablará. La transesterificación, que da un subproducto que es la glicerina, o el HBO, ¿no? Si no me equivoco, que es la hidrogenación de esa grasa para obtener alcanos, hidrocarburos, vamos. Y poco más, ahora yo creo que puede continuar. Sí, muchas gracias. Gracias al profesor porque ha hecho una introducción que yo creo que es muy válida. Y mi nombre es Pablo Climent, soy director del IPSA, somos una refinería de aceites y grasa para biocombustibles. Digamos, la única fábrica de estas características, no somos los únicos que refinamos, pero sí en exclusiva para las industrias que hacen de verdad el biocombustible. Voy a empezar brevemente por la primera parte del enunciado, las grasas animales. Como bien ha dicho el profesor, las grasas animales llevan con nosotros lo de toda la vida. De hecho, fundamentalmente para la alimentación, pues nuestras abuelas hacían los pasteles con manteca de cerdo, los polvorones llevan manteca de cerdo, medio mundo fríe mal, pero lo fríen con mantequilla, no tienen aceite de oliva, ¿qué le vamos a hacer? Y también tienen otros usos como combustible, para hacer velas, para jabones. La grasa animal han estado presentes siempre con nosotros. Pero recientemente, como también decía correctamente el profesor, se le dio un empleo como un componente fundamental en los piensos para animales. De forma que a los animales se les daba de comer animales. Esto que en principio podría parecer lógica tuvo una utilización un poco retorcida. ¿Por qué empezamos a darle a animales herbívoros grasas animales? En el año 86 esto provocó los primeros casos de la llamada encefalopatía espongiforme bovina, o lo que llamamos el mal de las vacas locas, en el Reino Unido. Eso era muy peligroso porque era transmisible al ser humano con el conocido síndrome de Creutzfeldt-Jakob. En el año 2000 vino a España, todos nos acordamos la crisis que hubo, prácticamente se redujo a mínimos el consumo de carne
y las autoridades y la Comunidad Europea dictó unas normas muy estrictas para esos subproductos, porque como también bien decía el profesor, lo que se metía en los piensos eran subproductos animales, no destinados a consumo humano, el acrónimo de Sandach, que ese es el concepto que se creó a raíz de la normativa europea en el año 2000. Ese Sandach era un residuo, algunos de ellos muy nocivos, los de categoría C1 y C2, que provenían de animales enfermos, animales en descomposición. El C3 es menos nocivo, pero todo ello nos generaba una cantidad de subproductos, de un residuo que había que gestionar. O sea, teníamos un problema cuando aquello, ¿no? Y dejo ahí lo de las grasas animales. Vosotros diréis, este hombre se está yendo del tema, pero ya volveremos. Ahora vamos a los biocombustibles. En las dos últimas décadas del siglo XX, más o menos, el mundo tomó conciencia de que estábamos deteriorando el medio ambiente de forma plausible. El cambio climático y todas aquellas consecuencias había que combatirlo. Y una de las fuentes de esa degradación venía del uso de combustibles fósiles, de combustibles que venían del petróleo. Con lo cual, pues se tomó en la hoja de ruta la decisión de encontrar sustancias que sustituyeran estos combustibles fósiles sin dañar el medio ambiente. La industria y la ciencia empezó a investigar y para encontrar materias primas que sustituyeran al petróleo. En el año 2008 se plasmó una directiva europea, la Directiva Europea de Residuos, conocida como RED I, que ya vino a imponer que una parte importante del combustible que se utilizaba en transporte en la Unión Económica Europea debía provenir de fuentes diferentes al hidrocarburos. ¿Qué materias primas encontraron la industria y la ciencia? Los aceites y grasas. Los aceites y grasas eran válidos para hacer biocombustible, con una menor emisión de CO2, una menor emisión de partículas nocivas a la atmósfera y válidos para los motores de combustión. Pero claro, como también bien apuntaba Juan Carlos, empezamos a utilizar aceites alimentarios, colza, soja, palma, cuando en media humanidad se estaba muriendo de hambre. Entonces, los sesudos señores políticos dijeron, aquí hay que hacer algo. Y en el año 2018 sacan la RED II, la segunda Directiva Europea de Residuos, que viene a decir, oiga, tenemos que hacer combustibles con productos diferentes al petróleo, pero penalizando los aceites alimentando y primando los aceites residuales. Y ahora es donde volvemos al principio y nos volvemos al Sandach. Acordaos que teníamos un residuo que era difícil de gestionar, que tiene una legislación muy estricta y por otro lado una necesidad de grasas residuales para hacer biocombustible. Con lo cual, a partir de un problema, valorizándolo, obtenemos un combustible sostenible, con menos emisión de CO2 y con unas características bastante aceptables para los motores de combustión y otras aplicaciones energéticas. Ya tenemos las grasas animales integradas en el mundo de los biocombustibles. ¿Cómo hacemos que esa grasa animal se convierta en un biocombustible? Primero, lo que hay que hacer con esa grasa animal ya extractada es un pretratamiento. Hay que limpiarla de elementos nocivos para los reactores que vamos a utilizar para la obtención del biocombustible, porque hay ciertos componentes como los metales que dañan los catalizadores que tienen estos reactores. La primera forma de obtener combustible es la transesterificación. Cogíamos esa materia grasa pretratada y hacíamos una esterificación con metanol y sale un éster metílico de ácido graso. Bueno, el FAME. ¿Y eso es diésel? Bueno, aceptemos pulpo como animal de compañía, pero no es diésel, porque tiene ciertas características que no lo hacen adecuado para la utilización al 100%. Hay que mezclarlo todavía con combustible fósil. Pero ya era un avance. Oye, ya tenemos biocombustible a partir de la grasa animal o de otros aceites. La industria siguió y la ciencia siguieron investigando y vieron que hidrogenando ese aceite se produce no ya un producto similar al diésel, sino una cadena molecular que es diésel, prácticamente el HVO o HBO. Esto se produce en las refinerías, en los reactores de hidrogenación, en las desulfuraciones. ¿Qué ocurre? Que cuando eso lo metían en esos equipos se calentaban porque es una reacción exotérmica y no podían controlar la temperatura. Con lo cual, el siguiente paso fue, pues vamos a hacer reactores de hidrogenación que tengan una regulación de temperatura.
y surgieron la última generación de plantas de obtención de biocombustible, que son las plantas de HBO o HVO. Empezaron en el norte de Europa, antes que aquí, ya han llegado a España. C43 en Cartagena, en una unidad de Resol, que es la primera que está produciendo HBO, alimentada desde Huelva, por Lipsa, y Cepsa, como sabéis, tiene un proyecto muy ambicioso de hacer 2 plantas más. Una a corto plazo, creo que en el 28, y otra posterior. BP también tiene, BP3 Petroleum en Castellón tiene proyectos ya muy avanzados, y esto ya es una realidad. Se producen en el mundo 55 millones de toneladas de aceites y grasas para biocombustible. El 10% son grasas animales, 5,5 millones. El 27% es aceites usados de cocina y otros aceites residuales. Vamos bien, estamos utilizando residuos para biocombustible, pero el resto, más del 50%, siguen siendo aceites vegetales. Soja en Estados Unidos, colza en Europa y palma en Asia. Esto va avanzando de forma que van en detrimento estos aceites vegetales y van en incremento los aceites residuales. Y este es el reto, quitar residuos de en medio para lograr biocombustibles que, ya digo, el HBO reduce en un 90% el CO2 a la atmósfera, en un 50% las partículas nocivas, y tiene un poder calorífico exactamente igual que el diésel y un comportamiento prácticamente similar. Se podría meter en los motores de combustión sin mezclar con hidrocarburos. Y hasta aquí he llegado. Bueno, pues parece ser que es un futuro prometedor, ¿no? Muy prometedor. Y dentro de ese futuro prometedor, Huelva tiene un papel preponderante. Nos viene la segunda ola o el maná que puede hacer que Huelva sea un eje fundamental en el mundo del biocombustible en España. Y además un eje sostenible, un eje no contaminante, un eje que va a contribuir a la sostenibilidad del planeta. Y es un tren que no deberíamos perder. Creo que no lo vamos a perder, pero bueno. No lo sé.